Buenos días a todos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Carolina. Gracias a todos por estar. Les quiero contar en 10 minutos qué pasó con el clima y qué es lo que nos ocurrió con el trigo y el clima. Si uno mira el mapa general de rendimientos de la campaña pasada, este es el mapa que elaboró la Bolsa de Cereales, lo que ves que está todo pintado de azul, y de azul muy oscuro. Altos rendimientos, muy altos rendimientos en el norte de parte centro-norte de Buenos Aires, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y demás, rendimientos insospechados. Por eso esta foto en Córdoba, rendimientos de 8 toneladas, 9 toneladas y algunos picos con riego de hasta 10 toneladas de rinde. ¿Qué es lo que le pasó al movimiento CREA? Lo mismo, obviamente, con todo pintado de verde, con unos resultados muy grandes. Y acá es donde debemos preguntarnos qué pasó la campaña pasada, que pudimos obtener estos rendimientos, haciendo lo mismo que siempre hacíamos. ¿Y por qué no teníamos estos rendimientos en años anteriores? Entonces, si uno mira qué pasó la campaña pasada, lo voy a describir muy rápidamente. Ustedes ya lo conocen y voy a primero a mencionar las cosas que ustedes vivieron. Partimos con un escenario que era de año neutro a niña, con perfiles totalmente cargados de agua, que siguió con un invierno lluvioso, fundamentalmente un agosto y un septiembre con una buena recarga de agua. El otoño cargado de agua complicó la siembra de muchos de los campos de la región, sobre todo hacia 25 de mayo, 9 de julio, parte de Bragado, y eso afectó porque quedaron anegados, pero durante el invierno los campos siguieron con los cultivos siguieron con una buena provisión de agua. En algunos casos esas lluvias en pleno periodo de encañazón complicaron el trigo porque generaron anegamientos temporarios, no permanentes, pero por sectores se vieron anegados. A partir de octubre es que el acumulado de lluvias se redujo. En octubre prácticamente uno podría decir en términos generales que se cortó la lluvia. Durante octubre llovieron muy poco, bien por debajo de lo normal. A fin de octubre, justo cuando era el inicio de llenado y en algunos casos la antesis de nuestros cultivos, la floración de nuestros cultivos, ocurrieron lluvias importantes, ocurrieron lindas lluvias que recargaron los perfiles para asegurar que el cultivo al llenado de granos tuviera suficiente cantidad de agua como para llenar bien. Desde el punto de vista hídrico, todos ustedes habrán visto este escenario. Si uno mira algunas cuestiones que pudieron complicarnos en la campaña, bueno, fueron esas lluvias de fin de octubre, principios de noviembre, generando fusarium en algunos cultivos que florecieron para esa época, y hubo una leve incidencia de fusarium. Las cosas que detectamos no daban más de 20% como máximo de fusarium. Lo normal era que, según la floración de los cultivares que hayamos sembrado y las fechas de siembra, tuviéramos nada o 1%, 2% totalmente indetectable. Pero hubo una helada tardía coincidiendo justo antes de ese momento, que también puede haber producido algún daño en algún lugar. Estos son dos eventos, los últimos que nombré, que complicaron el excelente escenario hídrico que venían experimentando nuestros cultivos. Pero quiero concentrarme sobre aquellos que ustedes no vieron, porque otras cosas pasaron que determinaron buenos rendimientos en casi toda la región productiva, como les mostré, y por qué de algún modo se malogró esa oportunidad en parte de la zona. ¿Qué pasó con las temperaturas máximas? Lo que está allí arriba es la marcha diaria de la temperatura máxima desde, por supuesto, el 1 de junio hasta 15 de diciembre. El rendimiento de trigo se define fundamentalmente, o está muy asociado, no es que se define, está muy asociado a el número de días con temperaturas por encima de la máxima de 30 grados, 29 a 30 grados,
durante el mes de noviembre. Temperaturas de 29, 30 grados máximas por encima de ese umbral durante 3 días seguidos, si son de la segunda quincena de noviembre en adelante, pueden afectar marcadamente el llenado de grano de los cultivos de trigo. ¿Y qué pasó con las temperaturas mínimas? Las temperaturas mínimas, miremos este umbral de 3 grados. Esta temperatura que les estoy mostrando está medida desde satélite a 2 metros de altura, con lo cual al nivel del suelo, al nivel del metro 20 que pueden tener los cultivos más altos en este momento, la temperatura puede ser un poco más baja que la que figura aquí como mínima. Pero las temperaturas mínimas tuvimos un invierno frío y lo que el factor distintivo de la campaña pasada es que no tuvimos heladas tardías, a excepción de ese golpecito el 29 de octubre. Pero no tuvimos heladas desde fin de septiembre, durante los primeros días de octubre, que pudieran complicar seriamente el comportamiento de nuestros cultivos. Es decir, desde el punto de vista térmico, según esta figura, veníamos bien. Pero ¿cómo fue el balance entre la radiación y la temperatura? Hablamos de agua, hablamos de temperatura, pero en realidad lo que necesitan nuestros cultivos para producir es energía. Sí, cómo no. Negativo. Negativo, negativo. Es uno de los factores que afecta negativamente el rendimiento. Cuando tenemos muchos días por encima de 30 grados, en noviembre se afecta el llenado. Se acelera, se acorta el periodo de duración de llenado, se acelera la tasa de desarrollo del cultivo y eso determina que nuestros pesos de mil sean más bajos. ¿Sí? Y si son 3 días seguidos, una vez que alcanza lo que se llama el plató hídrico, el estado de grano pastoso de nuestros cultivos, se puede directamente cortar el llenado. Entonces quedamos con granos muy chiquitos, granos de 30, 32 gramos, los 1000 granos, en vez de los 37, 38 que podemos tener en los cultivares modernos. Esta figura lo que muestra es un factor que ustedes no vieron, que es la relación entre la radiación y la temperatura acumulada durante los 20 días antes de antesis y los 10 días posteriores a antesis. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo sabés cuándo ocurrió la antesis de mi cultivo? Como no lo sé, está calculada para todos los cultivos que hubieran florecido desde el 8 de noviembre en adelante. En realidad, acá figura el 25 de septiembre, pero son importantes desde el 9 de octubre, perdón, no 8 de noviembre, 9 de octubre hasta, es importante, aproximadamente el 9 de noviembre. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, yo digo, tomo los datos y digo, este día se produce la antesis, ¿cómo fueron los 20 días anteriores, los 10 días posteriores? ¿Cómo fue la radiación que llegaba sobre la Tierra acá en ese momento y cómo fue la temperatura que experimentó ese lugar en ese momento durante ese periodo? Entonces, cuando ustedes ven el cociente fototermal que está positivamente asociado al número de granos que fijan nuestros cultivos, el valor histórico de cociente fototermal es este, para ese periodo. Ese es el valor histórico. Sin embargo, el año pasado teníamos un cociente fototermal que estaba entre 15 y 17% superior. Eso significa que el potencial de rendimiento de nuestros cultivos era muy bueno. Estaba en un valor muy bueno y nuestros cultivos tendrían que sin ningún problema haber podido llegar con nuestro manejo convencional alrededor de los 18.000 o 20.000 granos. Con 20.000 granos y 31 gramos nada más, para poner un número redondo, por peso de 1.000 granos tenemos 6.200 kilos. Si le ponemos 38 estamos en 7.600. Así ustedes van a poder explicar los picos que algunas cosechadoras dieron en algunos lugares y las características que tenían los cultivos.
Este factor fue dominante en buena parte de la región productiva de trigo en la campaña pasada y también en esta zona. Acá está calculado para Saladillo, para Monte, para Las Flores, para Chascomús, como que son bien al norte. Cuando vamos a Las Flores, fíjense ustedes que el cociente fototermal es el más alto. Cuando nos movemos hacia el sur, siempre los cocientes fototermales son más altos que para el norte. Por eso las regiones son distintas. Una es núcleo norte y el otro es polo sur. Si miramos el otro factor determinante, que es cuáles fueron las condiciones para el llenado de los granos, acá lo que influye es cuál es la temperatura media durante los días posteriores a la antesis, cuando el grano empieza a llenarse. Entonces está calculado para los 35 días posteriores a la antesis fue la temperatura media que hubieran experimentado cultivos que florecieron desde el 9 de octubre, en realidad está calculado desde antes, pero no tiene importancia, desde el 9 de octubre hasta aproximadamente, nos interesa, el 9 de noviembre, 20 de noviembre, etcétera, tampoco tiene importancia para nosotros. Por eso está el rango marcado ahí, que es el que nos interesa. En ese periodo, la temperatura media histórica de llenado está aproximadamente para el promedio del núcleo norte. De vuelta el núcleo sur tiene un poquito, el polo sur tiene un poquito menos de temperatura, pero está alrededor de los 19,3, 19,4 grados en la temperatura media en la que transcurre desde que se inicia hasta que termina el llenado de nuestros cultivos. ¿Cómo fue la del 2025? Fue más baja. O sea, tuvimos una primavera con noches muy frescas y eso favorece o alarga la duración del llenado. ¿Cómo pudo haber influido esa diferencia de temperatura entre lo que normalmente esperamos que ocurra y lo que ocurrió la campaña pasada? Bueno, nos podría haber generado entre 2 y 1, digamos 0,9 gramos más al peso promedio que nosotros tenemos para una variedad en nuestro cultivo. Es decir, que le sumamos además la posibilidad de tener peso de 1000 mayores. ¿Y esto qué pasó? ¿Puede volver a ocurrir? ¿Con qué probabilidad va a ocurrir? Si uno mira la distribución empírica de los cocientes fototermales, tomando los datos históricos de la región para una localidad promedio de toda de la región, este sería el valor, esta sería la distribución del valor histórico, la distribución de ese cociente fototermal en esa región, perdónenme. El rango de variación que en la región encontramos el año pasado estaba entre 1,63, 1,64 y 1,89. O sea, rangos muy altos, que determinaba que la condición para esta parte se encontraba entre el 5% de los mejores años en que nuestros cultivos iban a experimentar condiciones para fijar granos, para generar número de granos, que es la variable más asociada a la variabilidad de nuestros rendimientos. Es exacto. Y el rango inferior en el 25%. Es decir, que estábamos bien por arriba. 1 de cada 4 años esperamos tener una condición cercana a esta, pero solo 1 de cada 20 años esperamos tener una condición cercana a esta. ¿Qué pasó con la temperatura? Esta es la distribución empírica, entonces, de la temperatura media de llenado en los cultivos de trigo en la región. Y lo que sabemos que es 19,3, ese es el 50%, esa temperatura como les mencioné. Bueno, el rango de variación de las temperaturas de llenado, porque la zona tuvo diferencias, el rango de variación estuvo entre 18,2 y 17,5. Quiere decir que temperaturas más bajas, más favorables que la que tuvimos,
se encontrarían solo en el 15% de los años. Y en cambio temperaturas en la mejor situación. Y en algunos casos en 4 de cada 6, de cada 10 años que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Esto cómo influye en la determinación del rendimiento del cultivo? Estos son modelos generales calculados sobre cómo se comportan los cultivos en el Polo Norte, para que tengan una idea, que es la zona, digamos, para que estas variables ocurran, la menos favorable, porque es la que está ubicada más al norte. Históricamente, perdón, entre el 16 y el 25, estos dos parámetros reflejan la contribución que tiene cada factor en ese modelo al número y al peso de los granos. Fíjense que durante la campaña 25, tanto este como este fueron superiores a estos, lo que determinaba un potencial mayor de rendimiento que lo que hemos tenido en los últimos 10 años históricamente, coincidiendo con la probabilidad que tenían esos dos factores de coincidir. Muy bien, ese factor, esto que les terminé de explicar, probablemente uno no lo ve porque sale y no ve la radiación ni ve la temperatura, pero ahí estuvieron en nuestros cultivos. ¿Por qué no tuvimos rendimientos frecuentes de 7.000 kilos como podríamos haber tenido? Porque tuvimos esa helada, porque tuvimos un anegamiento en encañazón y tuvimos esos pequeños efectos desfavorables que algunos hicieron más notorios y otros menos notorios. ¿Qué podemos esperar en la campaña de trigo que viene? Nada más que 5 puntos. Hoy la campaña se inicia con un escenario niño, el dipolo del Océano Índico, que es la otra señal que de alguna manera se expresa en nuestra región productiva, apoya o fortalece la señal de niño, con lo cual muchos ya hablan de un super niño, ¿no? Vamos a tener un año niño. Después vamos a ver qué significa eso para el cultivo. Se reduce el riesgo de heladas tardías, eso es bueno, porque esperamos que haya mucha agua en todos lados y eso atempera la marcha de la temperatura. El contenido de agua de las siembras ya es alto y en algunos lugares excesivo. No basta. No digo más porque si no me van a echar. Dicen, andate a decir malarias para otro lado. Buenas condiciones de humedad y temperatura son las que esperamos para junio en adelante. Es decir, estamos para lo que es la implantación del cultivo en aquellos lugares que podamos implantarlo, buenas condiciones para que eso ocurra. Primaveras con lluvias en la floración aumentarían el riesgo hídrico de los cultivos. ¿Por qué durante la floración? Porque las lluvias se podrían concentrar en el trimestre de octubre, noviembre, diciembre, si se fortalece el niño. Y en octubre y noviembre, en parte, están ocurriendo nuestras antesis. Lo que esto aumenta la presión de enfermedades de hoja, rollas, y las condiciones para el desarrollo de fusario. La posibilidad entonces, frente a este escenario climático, de alcanzar una rentabilidad interesante, radica en tener un modelo de tecnologías, de insumos y procesos, que es lo que vamos a discutir en el cultivo, muy buenos. Yo les dije todas malarias, y eso es lo que dicen hoy cualquiera de los modelos que ustedes agarran, pero también dicen esto que nadie muestra, que es que esta es la lluvia que se predice para el trimestre agosto, septiembre, octubre. Y lo que está diciendo es que, salvo la parte oriental, donde las lluvias se esperan que estén por debajo de lo histórico, en el resto de la zona lo que se espera es que cualquier planilla que ustedes tengan de distribución de lluvias en la administración o en el escritorio de sus campos es la que vale. O sea, climatología es lo que impera. No hay señal de pronóstico para ese trimestre. ¿Qué nos está diciendo este escenario que hoy se prevé? Que todo ese super niño podría comenzar a expresarse desde fines de octubre, noviembre en adelante. Y no, lo cual
genera otras consecuencias que discutiremos en su momento y con un escenario además más fortalecido. Pero esto, de algún modo, pone un velo de duda sobre todo lo que uno puede prever de la lectura directa del comportamiento del clima en los otros escenarios.